Muy buenos días. Como saben, ¿no? el mundo de la ciberdelincuencia es muy avanzado y es muy difícil para que todas las organizaciones y fabricantes realmente estén al día, ¿no? Entonces, la parte de ciberinteligencia es una parte fundamental, ¿no? Para la prevención de todos los ataques, ¿no? Carlos, ¿tú nos puedes decir un poco, ¿no? un poco sobre los trabajos que se está haciendo alrededor de la ciberinteligencia, ¿no? Y de los avances para detectar patrones de comportamiento de los ciberdelincuentes? Buenos días. Bueno, sobre todo, aunque la detección de patrones es muy interesante, actualmente, al menos como mínimo desde nuestra visión en Internet Security, apostamos por la proactividad. La proactividad desde un punto de vista de que podríamos llamarlo incluso realizar acciones de contrainteligencia, por llamarle de una forma así un poco más concreta, que nos permite incluso adelantarnos incluso a los propios indicadores de compromiso. Por poner un ejemplo visual y real sobre esto que comento, en una investigación que llevamos hace no mucho tiempo, haciendo labores proactivas dentro de diferentes foros y canales utilizados por los ciberdelincuentes, llegando a un nivel de profundidad bastante avanzado, pudimos detectar cómo estaban compartiendo un archivo muy concreto, diversos, los cabecillas, por decirlo de alguna forma, con información específica sobre España. Incluso el archivo de texto que estaban manejando era spain.txt. Lo interesante fue cuando analizamos el contenido de ese archivo, lo que había eran un listado de IPs, no rangos, sino listados concretos de empresas concretas, muchas de ellas vulnerables a un ataque muy específico. A partir de ahí se pudo analizar, se pudo alertar a las autoridades competentes de este aspecto y se pudo hacer esta labor que comento de proactividad, de no tener que llegar ni siquiera a detectar esos indicadores de compromiso, sino poder realizar una labor proactiva y parar el ataque en sus inicios, antes de que llegara ni a producirse. Maravilloso, pero esta cantidad de información, ¿no? Y de datos que tienes que procesar es muy importante, ¿no? Y es muy difícil muchas veces para los CISOs identificar ciertos patrones y todo eso. Entonces necesitamos otras herramientas como inteligencia artificial, machine learning, para optimizar la prevención. Vicente, no sé si tú nos puedas comentar un poco de cómo están aplicando las empresas, ¿no? Esta parte de inteligencia artificial y machine learning hacia la ciberinteligencia. Sí, como tú decías, en el escenario actual donde generamos un volumen de datos que no habíamos generado en nuestra historia y donde además el porcentaje de datos críticos es importante, me refiero a datos que de alguna manera son importantes en el día a día de las personas y de las empresas, pues todo el mundo está interesado en explotar esos datos, esa información con algún objetivo, pues, con algún propósito que generalmente pues, ayuda a la toma de decisiones. En cuanto a la pregunta concreta, es cierto que se están utilizando y se aprovechan estas nuevas, bueno, en realidad no son nuevas porque son técnicas que siempre han existido prácticamente desde los inicios, pero que bueno, ahora sí que se están explotando debido pues, a ese auge en el volumen de datos que estamos manejando. ¿Cómo se utiliza? Pues generalmente se utilizan a nivel de detectar, por ejemplo, se utiliza mucho a nivel de detectar anomalías en el tráfico, en la actividad de los usuarios, en las conexiones y todo esto, bueno, pues lleva desde por ejemplo, a nivel de servidores de correo para implementar los filtros anti-spam hasta, conocer, por ejemplo, cuál es la cantidad de dinero que tiene que tener un cajero automático para no quedarnos cortos o pasarnos, porque eso también pues, tiene un cierto impacto, ¿no? O para reducir el número de falsos positivos que detecta un IDS o un IPS, ¿no? Entonces, bueno, el abanico es muy amplio y en todo esto sí que es cierto que aprovechamos esas nuevas tecnologías para, de alguna manera, pues, mejorar y ser más eficientes en nuestra tarea, ¿no? Muy interesante. De hecho, te quería también preguntar, o sea, uno de los proyectos estrellas de OWASP es el Dependency Checker, ¿no? La cual
hemos podido detectar que en España muchas organizaciones están utilizando el Dependency Checker para validar, ¿no?, sus aplicaciones y la seguridad con respecto a sus aplicaciones. El Dependency Checker se correlaciona contra una base de datos que se llama National Vulnerability Database, la cual tiene millones de registros, ¿no? Pero ya hay organizaciones, por ejemplo, y te puedo dar un ejemplo, el Royal Bank of Scotland, que es un grupo de bancos en el Reino Unido, que tiene más vulnerabilidades registradas que el National Vulnerability Database. La NBD, ¿no?, equivalente de China, también tiene más vulnerabilidades detectadas dentro de esta base de datos, de su base de datos. Y, por ejemplo, en organizaciones como la de Sonatype tenemos más de 1.3 millones de vulnerabilidades adicionales detectadas que la NBD. O sea, ¿tú qué sugieres con respecto a todos los usuarios o todas las organizaciones dentro de España que utilizan el Dependency Checker? ¿Qué deben de hacer para complementarlo o qué les puedes recomendar para mejorar su postura de seguridad? Bueno, desde OWASP la filosofía es la de crear un software más seguro, ¿no? Al final la de protegernos. Tenemos una dependencia total con las aplicaciones, cada vez mayor, por lo tanto es un aspecto clave dentro de lo que es la seguridad de una organización, de cualquier entidad, ¿no?, hoy en día. Tenemos muchísimos proyectos, no solo este que comentas, enfocados a... la recomendación sería no basarnos porque no existe la regla perfecta que nos diga aplicamos esto y funciona, sino que hay que hacer una aproximación mucho más global desde diferentes puntos de vista y bueno, se implica abordar la seguridad desde sus inicios, ¿no?, ya desde base. De hecho, desde antes de picar una línea de código ya habría que pensar antes, sentarnos y pensar cómo se va a diseñar para partir con la seguridad en mente desde el inicio, ¿no?, y abordar, seguir durante todo el ciclo de vida, pues añadir esa capa de seguridad que es necesaria y que históricamente pues había quedado relegado a un segundo término y solo se evaluaba cuando la aplicación ya estaba en producción. Y bueno, por suerte pues cada vez más se está incorporando este tipo de buenas prácticas de medida, ya no solo porque se ven necesarias y porque aportan valor, sino que además ya a nivel de cumplimiento pues muchos estándares y políticas hacen referencia explícita a nuestros proyectos de OWASP como esas prácticas de referencia que hay que adoptar, ¿no? Entonces, bueno, la recomendación sería, para aquellos que no conozcan el proyecto OWASP, entrar en owasp.org y ahí tiene un abanico inmenso de proyectos, que son todos proyectos open source, elaborados por la comunidad internacional, y seguro que haya un proyecto que es útil para nuestra labor, ¿no?, independientemente del perfil o del tipo de desarrollo que estemos realizando. Maravilloso, perfecto. De hecho, bueno, OWASP es muy importante, ¿no?, como un jugador en la comunidad de desarrollo de aplicaciones, pero y obviamente todos los responsables de seguridad de las empresas privadas, ¿no?, juegan un rol también muy importante, pero uno de los roles más importantes yo creo que para la seguridad son las instituciones públicas, ¿no, Luis? ¿Nos puedes comentar qué es lo que están haciendo desde la CCN o herramientas que están desarrollando para mejorar toda la seguridad a nivel nacional, ya no tanto a nivel organizacional, sino apoyar a las empresas dentro de España de ser más seguras, ¿no? Bueno, como saben muchos de ustedes, el Centro Criptológico Nacional tiene un portfolio de herramientas desarrolladas bien por ingenieros del centro o bien por la comunidad de investigadores de seguridad o por el mundo académico, que satisfacen las necesidades de seguridad, los diferentes aspectos de la seguridad de los sistemas de información y comunicaciones de las administraciones públicas. Hay herramientas de análisis, hay herramientas de detección, hay herramientas para investigación o incluso para formación, ¿no? Yo resaltaría las dos o las tres cosas que ahora mismo nos están implicando más recursos. Uno es la capacidad de análisis en los ordenadores o en los PCs o en los puestos de usuario, mediante una herramienta que se denomina Gloria y que realmente es un SIEM adaptado a la realidad de las administraciones públicas, de los ministerios.
Otra herramienta que nos está ocupando mucho trabajo es toda la renovación de la plataforma de alerta temprana que tenemos desplegado en más de 204 organismos públicos. El nivel de eventos o el volumen de eventos que se están manejando hace necesario una renovación completa de la plataforma y una aplicación de nuevas técnicas de detección, porque ahora mismo nos encontramos que la gran mayoría de las APTs o el malware más sofisticado, toda su comunicación es cifrada. Cada vez el tráfico de usuario o en las corporaciones o en los ministerios cada vez es cifrado, y con lo cual la capacidad de detección se ha resentido. Entonces hay que aplicar nuevas técnicas de investigación, nuevas técnicas de detección. Eso nos está llevando también mucho trabajo. Y por último, una herramienta que hemos denominado ANA, que lo que nos permite es hacer una gestión de las vulnerabilidades en todos los activos de la organización. Los ministerios, los organismos públicos tienen un portfolio de equipos, de sistemas, de servidores, de máquinas de usuario muy diverso. Entonces hay que gestionar las vulnerabilidades que le aplica a cada uno de esos activos, ¿no? Y esa gestión ya no solo es el parcheado de los sistemas operativos de los servidores, sino que múltiples vulnerabilidades en múltiples aplicaciones y vulnerabilidades de todo tipo. Eso hay que gestionarlo centralizadamente para poder tener nuestras redes y nuestros sistemas en las mejores condiciones de seguridad. Y eso también nos está ocupando ahora mismo el tiempo, ¿no? Básicamente. Muy interesante. De hecho, bueno, muchas de las aplicaciones que se están desarrollando hoy en día obviamente tienen un elemento muy importante de open source. Hay organizaciones criminales que están infiltrando los proyectos de open source e inyectando código malicioso para después que las empresas o los desarrolladores de organizaciones lo descarguen y ellos puedan explotar esas vulnerabilidades. De hecho, la semana pasada una organización, ¿no?, le estuvieron a punto de robar $13 millones en criptomonedas porque uno de los hackers infiltró un proyecto de NPM, dejó que los desarrolladores de esta organización utilizaran ese proyecto y después comenzaron a explotarlo. ¿Ustedes están teniendo planes o tienen iniciativas para poder prevenir este tipo de hackeo ya muy planeado y sofisticado, en donde están inyectando código malicioso en proyectos open source, o eso todavía no está dentro de las iniciativas que están liderando? Bueno, no solo está dentro, sino que llevamos más de 20 años evaluando y certificando el software y mirando las tripas a todo lo que se despliega por parte del Centro Criptológico Nacional. Efectivamente, la entrada de malware a través de aplicaciones open source o de librerías open source, hemos tenido incidentes que nos ha costado mucho dinero a los españoles el resolverlos. Sin ir más lejos, el año pasado, con la vulnerabilidad Roca, en una de las librerías criptográficas del DNI electrónico, ¿no? Vamos, eso es uno de los frentes de batalla del Centro Criptológico Nacional que lleva a gala. Es decir, no hay línea de código que despleguemos que no hayamos intentado verificar o descubrir sus vulnerabilidades o sus debilidades. Para nosotros el desarrollo seguro del código o del software es una asignatura pendiente de la sociedad de la información que estamos construyendo, y somos, vamos, evangelistas en ese sentido. O sea, abogamos porque se haga un diseño seguro desde los inicios, porque se forme al personal no solo a hacer software más eficiente, sino también a hacer software más seguro, y a que se pongan productos en el mercado pues con ciertas garantías de su seguridad o de su ausencia de vulnerabilidades, ¿no? No, perfecto. Perfecto. De hecho, bueno, otro de los grandes retos es que los ciberdelincuentes o los hackers tienen canales de comunicación muy sofisticados, están compartiendo información a unas velocidades que realmente las instituciones, las empresas no lo están haciendo. Y esto es una pregunta general, o sea, ustedes
¿cómo ven el flujo de comunicación entre los expertos de ciberinteligencia, los CISOs de empresas? O sea, dentro de nuestras organizaciones sienten, ¿no? Si ustedes lo podrían calificar entre el 1 al 10, ¿cómo está ese flujo de comunicación para compartir esta inteligencia con respecto a la ciberseguridad? No sé, es pregunta abierta. Carlos, Alberto. Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que todo es mejorable, pero que actualmente la fluidez que hay de comunicación es muy potente en ese aspecto. Yo creo que es, como todo, ¿no? Comentamos, es mejorable, pero que está muy bien. Ahora, actualmente creo que merece la pena seguir por ese camino. Bueno, yo buenos días, añadir que, de hecho, dentro de la Administración hay mucha conciencia con respecto a la colaboración público-privada y, de hecho, en la nueva estrategia de ciberseguridad nacional que se ha publicado recientemente, dedican muchos puntos precisamente a esa colaboración. Es decir, consideramos desde la Administración que es necesario, que es supervivencia pura, el poder compartir canales con la empresa privada. Sí, de hecho, en la primera, una mesa anterior, se comentaba que la comunicación es fluida, ¿no? Yo creo que el evento de hoy, yo creo que es un ejemplo de que nos sentamos, hablamos y compartimos. Quizás no compartimos todo lo que deberíamos, pero bueno, como mínimo sí que hay esa intención y ese punto de unión en cuanto a que tenemos las mismas preocupaciones, ¿no? Y bueno, yo creo que no solo es que es algo necesario, ¿no? para mejorar, no evolucionamos y nos cerramos, sino que el hecho de mantener algo secreto no significa que sea más seguro. De hecho, bueno, podemos tener código que sea open source, como lo que estamos hablando ahora, y que resulta que puede ser más seguro que un código cerrado, ¿no? Entonces, bueno, creo que es algo necesario. Bueno, yo creo que a nivel técnico, entre equipos de respuesta o equipos o centros de operaciones de ciberseguridad, o a nivel de la comunidad de investigadores o hackers nacional, yo creo que existen canales estables y establecidos de intercambio de información y de realmente fluye la información y fluye las consultas y digamos que nos conocemos todos y todos sabemos de qué pie cojeamos, ¿no? Sin embargo, hay un nivel, el nivel del CISO, en donde nos conocemos todos porque todos participamos en los mismos eventos, en los mismos tipos de eventos, pero aunque la comunicación es cordial y es fluida, no hay una comunicación establecida formalmente como si existen otros foros, ¿no? Yo creo que hace falta ese nivel ese foro que agrupe a los CISOs, pues eso, iniciativas tipo asociación profesional o clubs o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, a nivel de equipos de respuesta ante incidentes, se ha creado el CSIRT.es, que es un foro perfectamente estable con su página web, con sus direcciones de correo electrónico, con sus mecanismos de activación, con sus mecanismos de consulta, en donde los equipos de respuesta ante incidentes, tanto públicos como privados, pues compartimos información con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o con el CCNCER o con INCIBE o con CENIPIC, etcétera, etcétera. A nivel de CISOs yo creo que ese foro no existe y bueno, pues sería bueno, pero claro, es una iniciativa que debe partir del mundo privado, ¿no? Sí. Entiendo que hay varios grupos de Telegram en donde están tratando de comenzar a compartir esa información, pero estoy de acuerdo contigo, o sea, necesitamos establecer un canal de comunicación y compartir de información mucho más formal, ¿no? Alberto, cambiando un poco de tema, ¿no? Muchos de los CISOs aquí presentes, ¿no? Obviamente son responsables de proteger, ¿no? Infraestructuras críticas. Dentro de tu organismo, ¿no? Obviamente ustedes están muy enfocados en eso, pero ¿ustedes cómo están colaborando con el sector privado, ¿no? Ustedes como la CNPIC, no sé si nos puedas
indicar qué es lo que un CISO puede esperar de un organismo de ustedes, como ustedes. Bueno, pues en principio lo que puede esperar es la absoluta colaboración en lo que es el ámbito de nuestras competencias, porque para eso estamos, ¿no? Dicho esto, nosotros en principio las iniciativas que llevamos junto con los CISOs, y voy a poner un ejemplo, ahora mismo estamos terminando lo que será el futuro esquema de certificación para la protección de infraestructuras críticas. Este esquema está siendo testeado por distintos CISOs de distintos organismos, de distintos operadores críticos, y en él estamos incorporando sus anotaciones, sus observaciones, hemos modificado artículos, hemos modificado controles y estamos trabajando codo con codo para que el esquema de certificación sea algo que se ajuste realmente a la realidad española. Y para saberlo, para conocer exactamente cuál es esa realidad, tenemos que colaborar codo con ellos. Es decir, también es cierto y tengo que reconocer que hemos tenido la absoluta colaboración, son gente muy predispuesta a colaborar, y en ese ambiente estamos trabajando para intentar sacar un buen esquema. No, muy interesante. De hecho, obviamente a lo que ustedes se están dedicando, ¿no? Que es mucho de la evaluación de amenazas y análisis de riesgos sobre instalaciones estratégicas, para mí es muy interesante, ¿no? Pero tú o sea, nos puedes comentar, si es posible, ¿no? ¿Con qué situaciones o amenazas, ¿no? Estás viendo que existen, ¿no? Y que los ciberdelincuentes están siguiendo ciertos patrones. No sé si nos puedes dar una idea de que si ustedes han podido detectar ese tipo de patrones de ataques. Bueno, como hemos comentado, la comunicación con él es bastante fluida, es decir, y básicamente lo que estamos detectando, y quizá en ese sentido Luis pueda aportar más información que yo, básicamente, o lo que a mí particularmente me preocupa en tema de análisis de ciberseguridad, es precisamente esa modularización de los ataques, ¿no? Esa colaboración entre distintas organizaciones criminales para aportar conocimiento, es decir, están reproduciendo el modelo que estamos reproduciendo a nivel de Estado, ¿no? Estamos colaborando porque es necesaria colaboración. Bueno, pues esa colaboración entre organizaciones criminales se está detectando. De hecho, hace poco leí un informe de IBM donde se habían detectado distintos patrones, o sea, distintos módulos que estaban siendo utilizados, comprados, vendidos, cedidos a distintas organizaciones, y eso en principio evidentemente va a profesionalizar más los ataques. A mí eso me preocupa mucho. También un tema que me preocupa bastante, y ahora con el 5G yo creo que todavía más, es prácticamente todos los sistemas tienen medidas de seguridad, ¿no? Cuando se produce un incidente de seguridad, hasta ahora, hasta hace muy poco, era como consecuencia de que se habían alineado distintos sucesos aleatorios. Es decir, cuando falla no sé qué y a la vez falla no sé cuánto y falla no sé qué, por esa casualidad se producía un incidente, ¿no? Ahora, como está todo interconectado, esa aleatoriedad que antes existía se está consiguiendo torcer para ser provocada. Entonces, es más fácil alinear una serie de acontecimientos para vulnerar los sistemas. Es decir, lo que estoy temiendo, lo que estamos empezando a ver son ataques holísticos. Es decir, se tienen en cuenta distintos factores para intentar alinearlo de tal manera que el ataque sea exitoso. Y ese es un tema que a mí particularmente me preocupa mucho. Esos son... Okay. No, excelente. Ciberataques de naciones como Corea, Norcorea, ese tipo de ataques, ¿se han detectado en España o no se han podido detectar? Hombre, esto es más cosa de Luis, pero lo que yo puedo apuntar es que es muy difícil la atribución. Es decir, el problema que tenemos es que es muy difícil atribuir un ataque ya tiene que ser precisamente la gente especializada del CNI y de competencia de Luis los que ya pudieran analizar de dónde viene el ataque. Nosotros, en principio, nuestra misión en este caso sería pasar la información al CNI o al CCN para que lo analizaran. Y, o sea, nos preocupa más defender el sistema de lo que venga que el origen. El origen quizás es más del campo de... más de Luis. De hecho, Luis, no sé, igual si nos puedes dar un poco más información, ¿no? de qué ciberataques o han podido ustedes detectar en lo que llevamos del año, ¿no? O sea, Bueno, pues vamos a ver, llevamos algo más de 13.500 incidentes de ciberseguridad.
bueno, no sé si saben ustedes que hay una taxonomía aprobada por el Consejo Nacional de Ciberseguridad y que coordinó el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, una taxonomía sobre incidentes de ciberseguridad, los tipos de incidentes de ciberseguridad con los que trabajamos. Esa taxonomía además lleva un índice de peligrosidad de cada uno de esos, pues una métrica para medir la peligrosidad de esos incidentes. Y en base a esa taxonomía, a esa guía de gestión de incidentes, que es un documento publicado por el Departamento de Seguridad Nacional, llevamos detectados 13.500 incidentes en las administraciones públicas, de los cuales hay unos 400 que son de criticidad muy alta y hay unos 15 que son críticos. Críticos porque han afectado, porque ha habido robo de información de organismos públicos o porque han afectado o han causado impacto económico notable o han tenido consecuencias que han afectado a derechos o han afectado a ciudadanos, ¿no? Son 15. El último que hemos tenido más grave salió en prensa hace poco, que es el ataque que ha tenido el Ministerio de Defensa. Y bueno, pues, ¿quiénes son o por qué o qué es lo que o cuál es la tecnología o qué tipo de ataque ha sido? Bueno, pues han sido fundamentalmente estos 15, han sido APTs sofisticados, algunos de ellos conocidos en el mundillo y algunos otros, como en el caso del Ministerio de Defensa, novedosos. Son APTs complejos, modulares, con un montón de capacidades, con técnicas novedosas en cuanto a su enmascaramiento o su movimiento lateral dentro de la red corporativa y probablemente, con mucha probabilidad, ejecutados por grupos patrocinados por estados, si no estados directamente. No, muy bien, muy bien. Por desgracia se nos ha acabado el tiempo, pero les quisiera agradecer a todos por su tiempo, por compartir un poco más, ¿no? desde su visión y de sus responsabilidades, ¿no? la cuestión de nuestras posturas de ciberseguridad, ¿no? Y bueno, espero que les haya sido a todos útil, ¿no? esta charla, ¿no? Muchísimas gracias.